¿Qué pasa, cracks? Bienvenidos, bienvenidas un día más a Musicografía, a un nuevo día donde hoy vamos a hacer algo diferente. Y es que es una sección que llevamos tiempo pensándolo hacer. ¿El problema cuál es? Pues que nos ha dado la ocasión por todo el tema de la pandemia de las narices. Y como ya se empieza a ver un poco la luz al final del túnel, salvo que las cosas digan lo contrario, como siempre ocurre, pues vamos a desglosar carteles de festivales. Se colará alguna cosa fuera del metal extremo, indudablemente, pero intentaremos que sobre todo vaya en derredor a la temática general del canal. Y para empezar, pues vamos a desglosar el cartel de un festival legendario en la edición limitada del Barroselas que se va a hacer este año. Mítico festival portugués por donde han pasado sendas bandas de la talla de Suffocation, de Carpathian Forest, por ejemplo, de Marduk, de Primordial, Possessed, Agalloch e Immortal, solo por nombrar alguno de ellos porque podríamos estar aquí hasta mañana. Son muchas ediciones desde 1998. Que por cierto, a modo de curiosidad, ¿sabéis con qué banda empezó el Barroselas como cabeza de cartel? Exactamente, empezó con esto de aquí, con nuestros compatriotas de Bullshit. Y si queréis ver y queréis conocer qué grupos van a ir en la edición de este año, que ya veis que no son pocos precisamente, o sea, son unos cuantos, pues aunque no vayáis a ir al festival, así veis cómo se las manejan los de Barroselas y el año que viene os lo pensáis. Pero si podéis ir pues es una buena oportunidad para hacer un escape, que ya hay mono de festival, ¿no? Así que nada, venga, vamos a desglosar esos 2 días que va a durar el festival. ¡Vamos a ello! Bueno, no voy a dar mucho protagonismo a este jepeto al que ya estáis acostumbrados y acostumbradas, por desgracia, supongo, así que vamos a dar paso a lo que son las bandas, aunque eso sí, os vamos a decir qué día van a actuar cada una de ellas, que van a ser el 29 o el 30 de abril. ¡Vamos al lío! El primer día lo abren Speed Demon, una banda con un nombre que se comparte con otras formaciones, pero que en este caso específico nos referimos a los portugueses que juegan en casa con su suerte de thrash speed muy cañero y que llevan ejecutando nada más y nada menos que desde 2011, o sea que ya tienen sobrepasada la década de creación. Hombre, cuando uno escucha a qué se dedican, pues ya se puede esperar lo que nos van a traer. Mucha caña que se representa perfectamente en un disco como Hellcom, que tiene incluso guiños a la New Wave of British Heavy Metal, especialmente en el apartado vocal, o sea que para abrir la boca es un grupo bastante interesante. Además es de esos grupos que probablemente los escuches en directo y te convenzan aún más. Y al final pues es de estos grupos que acabas ahí pues en el puesto de merchandising comprando alguna cosilla, porque la verdad que merece mucho la pena. Grievance es una banda que ya tuvimos el año pasado por este canal, no recuerdo exactamente en qué vídeo hicieron aparición, pero bueno, otros que juegan desde casa y una banda muy veterana en la escena y de esa primera jornada del black metal portugués. Llevan desde 1997 con esa demo tan interesante y primitiva que grabaron en ese mismo año. Y sí, aunque mantienen su esencia a través de discos como el sacado el año pasado, Nos Ollos da Corulla, sí es cierto que su música se ha vuelto mucho más estudiada, alejada de un concepto mucho más espontáneo como ocurría con sus primeras obras.
¿Esto es algo negativo? Pues en absoluto. La exploración en diferentes atmósferas y el juego con la oscuridad sigue bastante presente en todo momento, pero en los últimos años se ha experimentado de otra manera bastante distinta. Y la verdad, bienvenido sea, porque si siguen manteniendo esa esencia tan creativa, por algo será que todavía tienen muchas cosas que decir y eso está bien antes que encasillarse. Así que es una buena oportunidad de que saquéis vuestras propias conclusiones. Bueno, nos habéis pedido más de una vez y más de uno y más de una que hablemos de Stoner. No es un género que case mucho por aquí, a pesar de que a mí me encanta, y ahora que estamos estudiando este cartel del Barroselas, pues os tengo que recomendar a Boulder, porque no los conocía y la verdad, me han flipado cosa mala, no os puedo engañar. Es una banda bastante nueva porque se formó en 2019, pero es que parece que llevan tocando juntos toda la vida, años y años, porque no es solo que lo ofrecido en su único trabajo hasta la fecha sea sólido, es que además se nota química en la propia música. Es un stoner hecho por y para los fans del género, con una presencia determinante del bajo y dejando detalles que a mí personalmente me llevan a cosas como Stone Jesus y demás. ¿Sabéis de esos grupos que son joyas ocultas en el cartel y que luego cuando te plantas allí dices, hostia, este grupo me ha volado la cabeza? Pues Boulder puede ser perfectamente una de esas bandas, porque yo creo que si en disco suenan bien, ya en directo tienen que ser la leche, así que diría que es una de esas joyitas ocultas y de esas que si vais al Barroselas no os podéis perder ni muchísimo menos, así que estad al loro. Ya sabéis que personalmente por aquí no es que seamos muy fans del grindcore, ¿qué le vamos a hacer? No todo el mundo tiene los mismos gustos, pero bueno, estoy segurísimo de que a más de uno sí os interesará descubrir a Vesta, banda formada en Lisboa en 2012 y que seguro que la lían parda en directo tal y como lo hacen con sus discos. Han gozado de un interés especial en la escena nacional desde su formación y con discos como Eterno Rancor se han sabido ganar al público. Además, no son nuevos en esto del Barroselas porque estuvieron actuando en las ediciones de 2013, 2017 y ahora crearán una buena en este 2022. Que por cierto, una de las cosas que me ha llamado la atención es que dos de sus integrantes forman parte de Sinistro, una banda muy interesante que a mí me gusta mucho, que mezcla elementos del post, del sludge y del doom y que en directo también son muy interesantes, así que tenedlo en cuenta. Como también es interesante el grupo que está apareciendo ahora en pantalla. Es que es la leche, o sea, yo no sé cómo no lo estáis siguiendo ya, así que ya sabéis, ahí abajo tenéis deberes. Vamos a meternos un poco más de stoner y de doom metal al cuerpo con Necromant, que es una banda que para llevar tan solo 5 años en activo pues tienen el pie constantemente en el acelerador. Es alucinante. En 5 años 3 LP y un EP, casi nada. Y además recordemos que todo esto nace de las cenizas de Serpent, que llevaba pues un rollito muy parecido, eso sí. En fin, hay que ser concisos e ir al lío. Quien piense que por hacer tantas cosas en tan pocos años la jugada está condenada a salir mal, Necromant demuestran que no es así, porque no es solo que hasta ahora tengan, bajo mi opinión, una discografía absolutamente perfecta, es que además saben hacer unos discos que no solo son creativos, sino que además tienen todo estrictamente medido para que funcionen.
Otra cosa igual es que Temple of Hell, que es su último disco, rescata mucho más el aire tradicional del doom metal y obvia un poco la parte stoner que sí tienen otros discos, pero es que es exactamente lo que te pide este último trabajo. Por eso os digo que merece mucho la pena echarle el ojo a Necroman, ya sea en directo o ya sea por medio de los discos, porque es una banda que merece mucho la pena, tiene matices muy interesantes y sobre todo a los que os mole todo el rollo que hemos dicho, todos los géneros que hemos dicho, pues estoy seguro de que os van a conquistar. Es una banda muy buena. Aquí ya empiezan a resonar los cañones, aquí ya empiezan a resonar más los nombres cuando nos estamos acercando a la cima de lo que es el primer día. Deathhammer es una banda absolutamente clásica y muy laureada. De hecho, en la portada del FOD de Darkthrone, ¿lográis atisbar qué hay por ahí? Sí, es lo que estáis pensando, y es que a Fenrir, esta banda noruega de thrash metal, le mola bastante y no podía ser de otra forma. ¿Qué funciona tan bien en su fórmula? Pues varios elementos que se pueden nombrar como imprescindibles para que salgan las cosas así de bien. Ganas, entrega, pasión, elementos claves para que el thrash metal desenfadado de esta banda emerja de las cavernas noruegas y nos ofrezca discos como Evil Power, con el que lo vais a pasar pipa, o Electric Warfare, su más reciente trabajo y del que poco se está hablando para lo cojonudo que suena, todo sea dicho. Si es que por ser tan legendarios tienen un split con los japoneses Sabbath, o sea que imaginaros el nivel que tiene Deathhammer. Si no los conocéis ya, pues estáis tardando porque va a ser un descubrimiento fetén. Uno de los platos fuertes de esta versión reducida del Barroselas es Skeletal Remains, que yo creo que no necesita presentación alguna, cracks, que suena como una auténtica apisonadora y que bueno, la fama que han conseguido a lo largo de estos años a través de discos como The Tomb of Chaos o Beyond the Flesh, pues la tienen más que merecida. Además que esa fama va a ir creciendo incluso más con el tiempo si siguen a este nivel, porque es que se la sacan constantemente. Los americanos llegan fuertes con una formación de donde quiero destacar, por cierto, a Pierce Williams, de los también americanos a Enigmatum, porque me parece una auténtica bestia. Y bueno, es que con el de Consecrate, de Enigmatum directamente se la sacó. Además que ya sabéis que nos pareció uno de los mejores discos del año pasado en cuanto a death metal se refiere. Sea como sea, Skeletal Remains es una de esas cosas que llaman la atención en el cartel, uno de esos nombres más potentes y con una calidad musical enorme, de esa que no se puede dejar escapar, y es un buen reclamo, es un death metal que no te puedes perder y un death metal de los que sigue mereciendo la pena, luego que no venga Chris Vance a tocar las narices con estas cosas. Vamos a por el cabeza de cartel del primer día. ¿Qué os vamos a contar ya que no hayamos dicho? Si es que hemos hablado hasta de una portada suya en un vídeo y de su significado. Engwa es una de esas bandas que a día de hoy pues no requiere de presentación alguna, porque bueno, allá donde van el cartel de Soul Out suele estar muy presente y por algo estos polacos llevan un tiempo siendo uno de los máximos exponentes del black metal en general, a nivel global. La banda se presenta en el Barroselas después de dejar un gran sabor de boca en la gira que también pudimos disfrutar aquí en Madrid, donde presentaban un Age of Excuse que bueno, a mi parecer no es que sea la gran cosa que le parece a casi todo el mundo,
pero aún así en directo es de esas bandas que son tiro seguro y que te van a funcionar sí o sí. El éxito no les ha venido porque sí, se lo han currado durante años y veremos a ver lo que consiguen en el futuro. ¿Quién iba a decirles a aquella banda polaca que en nuestro caso vimos en la gira de presentación del The Satanists de Behemoth como teloneros? ¿Quién les iba a decir que iban a conseguir estar tan arriba en el cartel? Pero es que bueno, discos como Exalted in Futility, por ejemplo, pues son cosas que demuestran por qué Engwa, mejor dicho, que siempre sabéis que pronuncio un poquito mal el nombre, pues está siempre en boca de todos y porque es una de esas bandas a tener muy en cuenta y una banda que ya no es de futuro, ya es de presente. Así que aquí acaba el primer día con Engwa como cabezas de cartel. Pero es que todavía quedan 8 bandas más, amigos y amigas. Vamos a meter el acelerador porque hoy sí que vais a tener deberes y un vídeo largo. Empezamos con el sábado y por lo tanto empezamos con una tanda de confirmaciones nacionales. Alcoholocaust es una banda de black thrash metal que prometen toneladas de macarrismo tanto en disco como seguramente en el escenario. Es de ese tipo de composiciones directas, trayeras, que se te clavan y van a la yugular y todo eso lo llevan intentando desde 2005, pero no ha sido hasta hace bien poquito cuando han perfeccionado ese sonido. Las demos a mí la verdad que ni fu ni fa, siendo sinceros. Pero el LP de 2019 eso ya es otro rollo, porque si bien se encuentran las mismas ideas, están más perfeccionadas, más pulidas y no está todo tan plano como ocurre en las demos, bajo mi opinión, por supuesto. Hay texturas que incluso te llevan, por ejemplo, al punk o te llevan al speed y eso obviamente pues le añade un toque extra que siempre queda bastante bien. Tiene pinta de que estos portugueses van a funcionar muy bien para abrir este segundo día o para ser de esas primeras bandas porque la verdad que animan muchísimo al público, yo creo, y es una música que invita mucho a ello. Así que nada, ahí está la primera banda de este segundo día. Como os comentaba, empezamos con una tanda de bandas de Portugal que la verdad tiene cosas bastante chulas como ya os hemos comentado más de una vez. Y en esta ocasión a los Cosmol el groove mezclado con thrash y death vais a disfrutar de Equalef a no ser que no os enganche como es mi caso particular. Pero como os dije antes, os digo todo el cartel y luego ya decidís vosotros qué os gusta y qué no os gusta. Es una banda que a lo tonto ya cuenta con casi 20 años de formación, puesto que en 2004 iniciaron su rodeo por este maravilloso mundo. Pero sí que es cierto que, insisto, aunque su estilo no case mucho conmigo, se han tomado con calma el lanzamiento de sus trabajos y eso da resultado, porque por ejemplo Ada Pan Survive, que es su primer LP, tiene muchísima calidad y a nivel compositivo cumple de sobra, luego ya está el que tú enganches con la música o no enganches. Por lo tanto, si lo que queréis de alguna manera es un calimocho musical para disfrutar bien del concierto, pues aquí tenéis un buen ejemplo con Equalef, que vais a disfrutar de groove, de death y de thrash. Así que nada, qué mejor, ¿no? Y como os comentaba antes, la verdad que yo no soy extremadamente fan del grindcore, pero cuando hace fusión con otros géneros me puede llegar a convencer y es el caso de Symbios, donde se nos combina
Todo eso con un estilo muy ligado al punk y que suena con una calidad que te cagas, muy buena, sobrada de actitud y con discos que merecen muchísimo la pena, cracks. Mirad, sin ir más lejos, os voy a recomendar dos y lo voy a hacer por orden cronológico y ya en su época más ligada a lo que es el thrash punk, eso sí. El primero es Evolution del año 2007 y bueno, en esta ocasión tenemos un disco que en media hora es capaz de decirte absolutamente todo, llenarte de energía y que sea como un auténtico chute de adrenalina, algo que sucede también y se entremezcla de vicio con mi disco favorito de la banda, Fake Dimension. También tiene todo eso, pero al contrario que en Evolution, aquí sí que podemos encontrarnos pues unos matices bastante más distintos y una evolución sonora con tan solo 2 años de diferencia entre ambos discos, algo que se dice pronto pero es muy difícil de lograr. Es una de esas bandas que sin duda en directo se manejan de vicio seguramente, así que no hay que perderles el ojo porque van a merecer y mucho la pena, así que por aquí os lo dejamos. Os he dicho que íbamos a salirnos también del metal extremo, de hecho ya lo habéis comprobado y esto que os presentamos ahora es directamente una de mis bandas favoritas del cartel, Midnight Priest, desde Coimbra, ejecutando un heavy metal muy clásico y con un rollo y un enganche que es un auténtico espectáculo, cracks. ¡Qué maravilla de grupo! De hecho es que quitando Midnight Steel, su segundo trabajo, que no me termina de cuadrar demasiado, todo lo demás me encanta. Tiene más matices del heavy metal británico en el disco homónimo, el cual sacan en 2011 a través de Storm Spell Records, si no me equivoco, pero es que sí, todo ese rollito que además ya tenía algún raspón bastante notorio de Merciful Fate en los riffs, le sumas aún más matices y todo lo que tenía en un disco como Aggressive Hauntings, que es que ya te vuelves loco de verdad. Es de esos grupos que si os mola todo este rollo, lo vais a disfrutar como niños pequeños. De hecho he visto que en 2020 estuvieron en Madrid antes de que el mundo se fuese al carajo, pero como yo no me enteré y por entonces no conocía la banda, pues mierda para mí, me tocará esperar. No abandonamos los nombres portugueses del cartel, pero es que hablar de Decade es hablar de clásico, en mayúsculas, dentro de lo que es la comunidad lusa, eso sí que sí. Estamos hablando de un grupo que a principios de los 90 ya estaba observando cómo iba evolucionando el metal extremo, y es que junto con grupos como Bathory o Dark Prophecy podríamos considerar que fueron de los primeros en Portugal en introducir el black metal. Sea como sea, un grupo con una carrera muy dilatada y por tanto, salvo en raras excepciones que tienen algunos grupos, hay lugar tanto para las pifias como para los aciertos. Como aquí nos gusta hablar de lo que nos mola en estos casos, es una obligación nombrar a The Conjuration of the Southern Circle. ¿Por qué? Ya os lo hemos comentado, año 1993, amigos y amigas, y estos tipos sacan este señor discazo de black metal mayúsculo, con una calidad flipante y que por supuesto marca lo que es, entre comillas, un inicio dentro de Portugal. De hecho, a ver si le dedicamos algo a Decade, porque la verdad que merece mucho la pena observar toda su discografía, al menos dentro de lo que son sus trabajos más importantes, pero sin duda lo que os hemos nombrado lo tenéis que escuchar porque es auténtica historia del black metal, o sea, esto es así.
Lo mismo ocurre con una banda como Bird Flesh, necesitan poca presentación porque entre otras cosas llevan los mismos años de carrera que yo llevo de vida, demostrando por qué son uno de los grupos con más solera del territorio grindcore y siendo uno de los nombres con más valor en el territorio nórdico si hablamos dentro de este género. Por la carrera de este grupo vamos atravesando todo un elenco sonoro del grindcore más humorístico que se puede echar en cara, y por el camino hay cosas muy interesantes como por ejemplo The Farmer's Wrath, que guarda tras de sí, si no solo dicho género, o sea, no solo lleva grindcore, sino que también tiene unos toquecitos thrashers que la verdad están bastante bien y quedan de lujo y que harán las delicias de aquellos que se encuentren algo más alejados al género, como es mi caso. Lo que está claro es que cuando hablamos de grindcore hablamos principalmente de dos cosas: hablamos de directos súper locos y directos en los que te lo vas a pasar bien casi seguro, viendo la que montan en el escenario y viendo a la gente, porque hay cosas muy curiosas para ver dentro de los conciertos de grindcore. Así que nada, ahí queda esta mítica banda. Hace bien poquito, leyendo el cine en las catacumbas de la muerte, y atentos porque el jueves os traemos un especial de dicho cine, descubrí a esta banda y desde entonces no me quito de la cabeza una idea de lo más clara. Amigos y amigas, estamos ante una banda con un futuro muy prometedor por delante, y eso que solo tienen una demo y un LP, pero claro, tiene truco. Al fin y al cabo, cuando hablamos de Sigyn, hablamos de gente que ha tocado en bandas como Necros Christos, Nox Intempesta o por ejemplo también en Angelus Apátrida, lo cual no es un mal currículum precisamente. Oye, el caso es que con Sumerian Promises han hecho un trabajazo excelente de death metal y de thrash, que a los que seáis fans de los géneros, de grupos también como por ejemplo Morbid Angel, o os guste todo lo que ofrecen sus letras enfocadas a la mitología sumeria, os van a molar un montón. De verdad, hacednos caso y dentro de unos años podremos debatirlo y podremos decir si tenía razón o no tenía razón. Apuntaros el nombre de Sigyn y dentro de unos años hablamos a ver si lo han pegado tanto como esperábamos. Hablar del cabeza de cartel de esta edición reducida es hacerlo de una auténtica institución que os recomendamos ver otros vídeos donde hemos hablado de ellos más largo y tendido y donde hacemos más hincapié. Obviamente que al final Autopsy pues son tremendamente conocidos, pero claro, como para no nombrarlos. Si se habla de death metal en general o enfocado al death metal de Norteamérica, ignorar discos como Mental Funeral o Severed Survival o Retribution for the Dead es ignorar la historia del género. Autopsy son una de esas bandas de las que uno no se puede despegar cuando los conoce, aunque por supuesto habrá más de una persona que no le termine de casar. Puede haber de todo, puede suceder, pero es eso, la historia les arropa lo suficiente como para encabezar un festival como el Barroselas, en el que por cierto debutarán por primer año. Una oportunidad de lujo si no los habéis visto nunca. Y hasta aquí hemos llegado con este repaso que hemos hecho por todo el cartel del Barroselas. Ha quedado bastante larguito, ¿verdad? Pues en la descripción vais a tener todo lo que son los enlaces tanto a las entradas como por ejemplo a carteles del año pasado, y por supuesto aquí os dejamos una playlist con todos los grupos que van, y nos vemos el jueves con más musicote, cracks. ¡Adiós!